caso supranuclear, tanto de la sensibilidad trigeminal como de la motricidad trigeminal, obviamente especies de la tercera rama, o sea, la maxilar inferior o la mandibular, que es la única rama que tiene inervación sensitiva y motora en el nervio trigémino. Este sería el lado derecho de la corteza, este sería el lado izquierdo de la corteza. Voy a poner aquí el área sensitiva primaria, que son las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, o sea, la corteza sensitiva primaria del otro lado, y la corteza motora primaria del lado derecho, y la corteza motora primaria del otro lado, divididos por una línea media. Y los tres núcleos que tienen conexiones córtico-trigeminales y trigeminales descendentes a los distintos pares craneales que ya vamos a ver. Entonces vamos a poner en un lado, a ver, para que esté más cómodo, déjenme localizarme en el espacio. El núcleo sensitivo principal del trigémino, que es el que recepta todo lo que es la propiocepción consciente, y el núcleo trigémino espinal de este lado de acá, que es el que recepta el dolor y la temperatura. Por lo tanto, el núcleo trigémino espinal, que es el sector vulvar, es el que se encarga de esterocepción, o sea, dolor y temperatura, de la hemicara de ese mismo lado, y el núcleo sensitivo principal, que se encarga de la propiocepción consciente de ese mismo lado. Y por fuera de ellos, el núcleo motor del trigémino. Solamente lo voy a poner en el lado derecho. Sobre el lado izquierdo voy a dibujar al núcleo ventral postero medial del tálamo. ¿Sí? Ok. El núcleo trigémino espinal, cuando recibe la información de la hemicara, en este caso del lado derecho, cruza la información al lado izquierdo. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Cuando la lesión es del núcleo trigémino espinal para abajo, e imaginemos lo que es en el lado derecho, lo que resulta afecta es la sensibilidad de dolor y temperatura de ese mismo lado derecho de la cara, pero la de sensibilidad de dolor y temperatura del hemicuerpo, brazo y pierna, pero del otro lado. Porque recuerden que por el lado derecho iría subiendo el haz espinotalámico del lado derecho, pero que viene formado con la sensibilidad que cruzó de izquierda a derecha. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces produciría una lesión que provocaría hemicoalgesia del mismo lado de la cara, derecho, si la lesión es derecha, pero produciría una hemicoalgesia braquial y crural, pero del otro lado del cuerpo. ¿Ok? ¿Sí vimos eso? Okay. Pero una vez que esa información del lado derecho entra, esta que recibe lo que es del lado derecho de la cara, la cruza al lado izquierdo para subir por el lado izquierdo hacia el núcleo ventral póstero medial del tálamo del lado izquierdo. Entonces hace esto. El 100% de las fibras cruzan y ascienden hacia arriba, valga la redundancia. A este cruce, que es del 100%, se le llama haz trigémino talámico ventral tracto secundario ascendente ventral haz quinto talámico o sencillamente lemnisco trigeminal.
¿Sí? En cambio, aproximadamente el 70% de fibras, en relación con el núcleo sensitivo principal, cruzan, miren que digo el 70 aproximadamente, o sea, la mayor cantidad de fibras cruzan al otro lado y también ascienden hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Pero a este haz se le llama haz trigémino talámico cruzado. En cambio, el mismo núcleo sensitivo principal manda el 30% restante de fibras en el mismo lado al núcleo ventral posteromedial del tálamo. ¿Sí? Y a este haz se le llama haz trigémino talámico dorsal o directo. Y este haz en cuestión, o sea, todo este haz en cuestión, todo esto en cuestión, viaja directamente en la rama maxilar inferior, o sea, el B3. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Las áreas 3, 1 y 2 de cada lado tienen conexiones ipsilaterales con el núcleo sensitivo principal y con el núcleo trigémino espinal. O sea, la corteza sensitiva primaria del lado derecho tiene conexiones con el sensitivo principal y el trigémino espinal del lado derecho, y nada más que con su mismo lado. En cambio, no ocurre lo mismo con la primaria. La primaria, y es lógico asumir que deba ser así, tiene conexiones con el núcleo motor de su mismo lado y simétricas, o sea, 50 y 50, lo dibujo. ¿Puedo borrar esta partecita aquí? Tiene conexiones con el mismo lado y con el lado contrario, porque es lógico. Si hay una lesión de la corteza motora primaria del lado derecho, no solamente va a ser afectada mi mandíbula del lado derecho, obviamente los dos lados de la mandíbula. Esa es la única diferencia entre las conexiones córtico-sensitivo trigeminales y córtico-motora trigeminales, que las motoras que vienen de la corteza motora, o sea del área 4, son obviamente de cada hemisferio, pero las conexiones son simétricamente bilaterales. Por lo tanto, si alguien tiene una lesión, por ejemplo un infarto de la arteria cerebral media, que trasciende la corteza cerebral en el área motora del lado derecho, obviamente la parálisis en relación con la mandíbula tiene que ser bilateral, pero la lesión es solamente de un solo lado, porque nadie puede movilizar una mitad de la mandíbula y la otra no hacerlo. Es totalmente imposible, tiene que ser los dos lados.
Por lo tanto, este es uno de los pocos músculos que a medida que lleguemos a corteza, este es uno de los pocos músculos o masa muscular que funcionan bilateralmente, pero con inervación de un solo lado, porque no puede ser de otra manera. Se da de un solo lado, pero se lesionan los dos grupos musculares de ese mismo lado y del lado contrario, porque se tienen que movilizar ambos a la vez. O sea, cuando ustedes movilizan su mandíbula, pueden estar utilizando cualquiera de los dos lados de la corteza, pero si se lesiona un solo lado de la corteza, la lesión trasciende en los dos lados, porque la inervación desde la corteza es bilateral hacia el núcleo motor de cada lado. Creo que está sencillo. Okay. Entonces, estas serían conexiones trigémino-talámicas y córtico-sensitivo trigeminales y córtico-motora trigeminal. ¿Sí? O sea, ascendentes estas hasta el tálamo y descendentes. Y a su vez ellas tienen conexiones hacia abajo. Estas serían trigémino-nucleares, las que voy a ver ahorita. Entonces repito, estas serían trigémino-talámicas. ¿Sí? Estas de acá serían córtico-trigeminales. Y ahorita vamos a ver las trigémino-nucleares. ¿Con cuáles en particular? Los más importantes. Con el núcleo del facial y con el núcleo del facial. Entonces tenemos que el núcleo trigémino espinal de cada lado tiene conexiones con el mismo lado y simétricas con el otro lado. El sensitivo principal de cada lado tiene conexiones con el facial del mismo lado y con el facial del otro lado. O sea, de cada lado son bilaterales. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Con el 7, con el hipogloso de un lado y del otro. Del trigémino espinal al 12 del mismo lado y simétricas al otro lado. Y el sensitivo principal al 12 del mismo lado y al 12 del otro lado. Repito, el trigémino espinal al 7 del mismo lado y al 7 del otro lado. El sensitivo principal al 7 del mismo lado y al 7 del otro lado. El trigémino espinal al 12 del mismo lado y al 12 del otro lado. El sensitivo principal al 12 del mismo lado y al 12 del otro lado. Y el único que no hace este chiste de bilateral es el cerebelo, que son los que más me interesan, y después lo veremos cuando veamos cerebelo. Entonces vamos a poner la línea media. Entonces acá tenemos el cerebelo. De un lado y del otro lado. El núcleo trigémino espinal al cerebelo del mismo lado y el núcleo sensitivo principal al cerebelo del mismo lado. Y para hacer ese chiste, estas fibras se llamarían trigémino cerebelosas e ingresan al cerebelo utilizando al pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Y no me hagan repetir, pero a donde se dirige exactamente en relación al cerebelo es para distribuirse. Y
igualito que como lo hace el eje espinocerebeloso dorsal. ¿Se acuerdan que dije el lóbulo anterior en relación a vermis y hemisferio, y al lóbulo posterior en relación a vermis y hemisferio? Igualito, no me lo van a repetir, pero es la misma vaina. ¿Sí? Ok. Esto les da a entender que el cerebelo, teniendo trascendencia en modulación de la motricidad, en la destreza de la motricidad, en la finura y fineza de la motricidad cuando veamos cerebelo, pero también tiene trascendencia en la sensibilidad, en este caso la sensibilidad facial, pero siendo un órgano estrictamente motor. ¿Sí? Por lo tanto, ese concepto de que el cerebelo es un órgano motor y bla, 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 sí y no, porque también recibe conexiones en relación con sensibilidad de X parte del cerebelo, del cuerpo, cuando veamos cerebelo, pero en este caso están viendo que tiene conexiones de recepción, de sensibilidad, de dolor, temperatura y propiocepción consciente de la cara, cuando es un órgano estrictamente motor, para modulación, destreza, fineza y finura de movimiento. Miren que repito, para destreza, finura, fineza y modulación. Lo repito, para destreza, fineza, finura y modulación de movimientos. ¿Sí? Nada más. Sigamos. ¿Quién más ahora?